La mañana en la ciudad de La Rioja y en todo el país. Y ya estamos con nuestra primera entrevista telefónica del día. Estamos con Fernando Pepe. Él es licenciado en antropología, presidente del colectivo Guías, el grupo universitario en investigación en antropología social. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y todas, un placer. Gracias. Fernando, queríamos consultarte, hace poco escribiste en Tiempo Argentino, bueno, que recuperaron dos esqueletos indígenas, testimonios de una masacre que estuvo por fuera de la historia oficial de nuestro país. Queríamos que nos cuentes un poco la historia de ese crimen y cómo se llegó a la exhumación. Bueno, esta es una historia que concadena con otras historias. Nosotros desde el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, Guías, trabajamos en el retiro de exhibición de los restos humanos indígenas de los museos y su restitución a las comunidades. Estuvimos trabajando en el norte santafesino, como en todo el país, restituyendo en este caso a un hombre asesinado del pueblo Com en 1886, ahí en el norte santafesino, a Cruz Polvareda, y empezamos a transitar esa restitución en la región y nos enteramos de una masacre que nos contaban había sucedido en la comunidad indígena porque habían asesinado a un padre franciscano, al padre Hermete Costanzi. Empezamos a investigar mientras estábamos trabajando en la restitución, como les decía, y veíamos que el padre Constancio había sido asesinado 10 años después de la masacre por un sicario que confesó haber sido contratado por un terrateniente por los títulos de propiedad justamente que el padre defendía a favor de las comunidades. Nos interesó mucho que esa historia que estaba siendo contada al revés en la actualidad de lo que había sido, y empezamos a investigar y el jefe del equipo de investigación nuestra, Francisco Mora, exhumó unos partes militares donde se relataba que el hermano de Julio Argentino Roca, que era gobernador de las Misiones en ese entonces, eh, pidió a la comunidad, que estaba reducida en ese lugar de San Antonio de Obligado, una niña. En el parte dice que pide una china para su uso personal. Y se llevan esa niña al territorio nacional de Misiones, y cuando vuelve el sargento a la comunidad, la familia, suponemos, la parte de la comunidad, lo ajusticia a él y a un otro soldado y huyen al monte. Es en ese momento que envían el ejército argentino y justamente el padre Constán Sermete relata en dos líneas en un librito de defunción, en el acta de defunción que estuvimos rastreando hasta que lo encontramos, que llega el ejército, detiene a 14 personas que no habían participado, que se habían quedado en la comunidad, las atan de pies y manos, las encierran en una habitación y a la noche las fusilan y que él las entierra. Y después de otras dos personas que estaban trabajando con el agrimensor de la parroquia, de la reducción indígena, que estaba dirigida por el párroco, también los atan, él los encuentra atados, quemados y muertos. Esperemos que sea en ese orden, ¿no? Muertos, atados, muertos y Sí. quemados. Pero no se entiende bien el orden que dice el padre, y también que los entierra. En ese marco iniciamos nosotros, cuando encontramos esto, una denuncia penal. Entendíamos que esa era una denuncia que dejó el padre Hermete para su sucesor en la parroquia y de la reducción, porque era solo escrito en el libro de defunción, no era público, era algo privado, y lo presentamos en el juzgado de Reconquista con la abogada Cintia Chávez de las Toscas, abogada de las comunidades, y se aprobó para que sea el primer juicio de la verdad del genocidio indígena. A imagen y semejanza de lo que hicieron nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo en los 90, cuando había una impunidad menemista, el punto final y evidencia de vida, que se hicieron los juicios por la verdad. Empezó este juicio por la verdad. No hay culpables vivos, pero sí el Estado que tiene que reparar ese genocidio porque las víctimas todavía lo están sufriendo. Rápidamente, eso sería un resumen de cómo llegamos a una exhumación de estos cuerpos, que la justicia le dio intervención a LEAF. Esto fue en el año 2023, nosotros habíamos empezado la restitución en el 2019, o sea, ya veníamos transcurriendo la militancia en la región. En 2020 se aprobó el juicio, y en el 23 hicimos los primeros sondeos, el primero dio negativo, y en septiembre del 23 aparecieron restos humanos que pudimos exhumar recién ahora, y eran de dos hombres, o mujeres, no podemos determinar el sexo, dos personas, dos individuos, eh, atados de pie y mano en una fosa cada uno.
Eh, ¿Qué tal? Buen día, Carlos, te saluda. Y digamos, Buen día, Carlos. ¿a qué comunidad pertenecerían estos restos? Mira, ahí en la región están las comunidades Con y Mocoy. En ese lugar exacto donde están enterrados está la comunidad de San Antonio de Obligado, que es una comunidad también Con. Encontramos revisando los censos de la comunidad de la reducción en 1884, o sea, 3 años antes de la masacre, que están los mismos apellidos que en la actualidad, y que también son los que hoy llevan la denuncia penal, que son el cacique Pereira. Luis Pereira falleció, queda su hijo Darío Pereira, y está Chará también, Ariel Chará, y encontramos en los censos de 1874 que estaban el cacique Chará, el cacique Pereira, o sea, que hay una continuidad en los apellidos y en las personas que estaban en ese momento de la masacre y en la actualidad. Comunidades Con y Mocoy, estamos hablando de 4 generaciones atrás, o sea, puede ser asesinado el abuelo de la más anciana de la señora, que tiene 100 años, tenía, ¿no? Claro. Ahora falleció, pero tenía 103 años. Estamos hablando que 139 años atrás. Y Fernando, consúltate puntualmente qué es lo que se cuenta oficialmente sobre esto y para ustedes qué pasó para que esto quede silenciado durante tanto tiempo. Bueno, se contaba esto, ¿no? Que habían, en las escuelas también nos dijeron que se contaba, se enseñaba que el padre Hermete había sido asesinado por las comunidades, Sí, y por eso había habido una retaliación del ejército y esa masacre, y se conmemoraba así, Todo al revés, como digamos. que había caído la culpa en las comunidades, ¿no? claro. Cuando vimos que... Y después la falta, bueno, había solo un investigador, un historiador de Santa Fe que había tomado, Luciano Sánchez, el tema, y después hizo un libro que se llama Trienio Rojo y Negro, que relata los asesinatos y la masacre de Bacena, de la Patagonia Rebelde y de la Forestal, y ahí estaba inserto una cita al pie que guiaba hacia ese historiador de la región, que cuando fuimos a su publicación, que era una revistita de la provincia y de la ciudad, de Santa Ana, cerquita de San Antonio de Obligado, no decía la ubicación de la iglesia, así que me costó bastante encontrar la iglesia donde estaba esa acta que este chico citaba, que la citaba perdida. No había una visibilización tampoco de la masacre en sí misma, ni siquiera contada al revés, solo en la región, en la ciudad y en la comunidad se contaba, ¿no? Estaba olvidada, siendo que participaban actores como Rudecindo Roca, el hermano del presidente, y hay otros factores que también la hacen bastante interesante la historia. Claro, y te consulto también qué obstáculos tuvieron, porque vos en una parte de la nota mencionás que hubo falta de financiamiento. ¿En qué se les complicó para investigar esto? El Consejo de la Magistratura en el 2024, porque lo encontramos el 27 de septiembre del 2023, y el Consejo de la Magistratura rechazó, teniendo un dictamen positivo dentro de la justicia también, dentro del Consejo, se rechazó el financiamiento. Ahora lo hicimos el financiamiento a través del colectivo Guías, como hicimos las 2 campañas del 2023 que las financiamos nosotros, y ahora se sumó ANSAFE y CETERA. Hola, buen día, Fernando. Laura Buen te saluda. día, Gabriela. ¿Y cómo sigue sigue la historia ahora para que esto quede oficialmente, ¿no? Digamos, se cuente la historia esta real. Bueno, es interesante tu pregunta. Tenemos antecedentes porque en Napalpí, la masacre de Napalpí, el juicio penal que estaban llevando a cabo las comunidades, como no había nadie vivo de los culpables, se transformó en un juicio por la verdad, el segundo, a imagen de este juicio de la verdad que nosotros inauguramos, y tiene ya sentencia porque tenía 10 años de investigación, y la sentencia implica que se incluya en la currícula provincial y nacional la masacre de Napalpí, entre otras cantidad de cosas que la sentencia no es solo simbólica, sino también con reparación material hacia Napalpí. O sea que, sí. Pero la pregunta tuya sería incluirlo en la currícula, por ejemplo, provincial y nacional. En la sentencia, nosotros como estamos trabajando con el sindicato, por ahí el sindicato lo proponía en las paritarias y no necesitamos llegar a una sentencia y lo podemos lograr antes, a que se incluya en la currícula educativa la masacre. Digamos, ¿y cómo recibe la comunidad estos bueno, descubrimientos? Esto es conmocionante, ¿no? Para Sí. la comunidad. Imagínate que estaban de golpe expuestos los 2 cuerpos, que se veía claramente que estaban atados de pie y mano, que tantos años ellos
habían estado pensando que ellos eran los culpables también. Claro. Y bueno, tiene una alta visibilidad todo este tema, porque llegaron ahí la diputada Karen Teb, de Ciudad Futura de Rosario, diputados provinciales, concejales. Entonces es una oportunidad también para que la comunidad se visibilice, Claro, sensibilizando también a la comunidad no indígena de la situación que están viviendo actualmente, porque el genocidio tuvo consecuencias inmediatas de la pérdida de territorio. En este momento, en ese lugar, fueron 2 millones de hectáreas que pasan en manos de la forestal, que eran intereses ingleses. Fue la mayor claro. extranjerización de tierra de la historia de la Argentina. Sí. Y las comunidades quedaron en situaciones paupérrimas hasta la actualidad. Entonces, la reparación del genocidio tiene que llegar en algún momento, porque la secuencia y las consecuencias, las secuelas están todavía al día de hoy, ¿no? Esto es un juicio por la verdad, o sea que Sí. es un proceso judicial. Los restos humanos fueron custodiados por Gendarmería hasta el laboratorio del equipo argentino de antropología forense de San Lorenzo. Llegaron ayer. El equipo ahí va a ver si hay causales de muerte, lesiones de muerte, evidentes, sexo, edad, distintos estudios, y después va a ser restituido a la comunidad, y el juicio continúa aportando pruebas para llegar a un veredicto, por lo menos como el de Napalpí, Claro. positivo, pero con un piso que sería el veredicto que se logró en el juicio de Napalpí. Esa es nuestra aspiración. Ya llevamos, desde que empezamos a trabajar desde 2019, varios años, y nos quedan varios años por delante, porque puede haber otros restos. Tenemos que seguir una segunda etapa de excavación, sería la 4ª campaña, en septiembre, para ver si encontramos la totalidad de los que dice Hermete que enterró. Fernando, consultarte por último, ¿es posible, bueno, a través de lo que es antropología forense, determinar la identidad de estas personas? La identidad con familiares directos en Argentina hicimos un logro increíble que le hicieron las abuelas de Plaza de Mayo, que fue pasar hasta ese momento de padre a hijo, de madre a hija o madre a hijo, a abuelos. El índice de abuelidad de la abuela de Plaza de Mayo, que pudo determinar si había un nieto para restituir. Eso es inédito, se logró, es un hito, y no se pudo todavía lograr para un bisnieto, mucho menos para un tataranieto. Hasta ahora la ciencia en el mundo ha logrado, y gracias a abuelas, llegar hasta el índice de abuelidad. Así que estos son 4 generaciones, no podríamos determinar la identidad. Pero como les decía, los apellidos se repiten antes de la masacre y hasta la actualidad, están en el mismo territorio, las mismas familias. Se podría hacer algún análisis si son nativo americano, para decirlo de alguna manera, un haplotipo, podría hacerse eso, pero nosotros descontamos que como cuenta el padre Hermete, que sucedió y lo estamos encontrando en las mismas condiciones, que no es necesario. Pero de familiaridad, te vuelvo a repetir, las abuelas lograron ese hito de que haya un índice de abuelidad. Buenísimo. Fernando, te agradecemos la comunicación con Radio Memoria de La Rioja, y seguramente vamos a seguir hablando más adelante por este juicio por la verdad. Bueno, le agradezco a ustedes, porque la verdad que es un tema que es para desarrollarlo, porque son muchas las aristas que se tocan en un solo punto, como es San Antonio de Brigado, y las comunidades merecen ser visibilizadas para que haya una reparación. Absolutamente. Fernando, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Enorme abrazo también para ustedes. Gracias. Luego. Ahí estaba con nosotros Fernando Pepe, quien escribió para el diario Tiempo Argentino sobre la recuperación de estos esqueletos indígenas, que es un hallazgo histórico para nosotros, que revertiría la historia oficial que se ha estado contando al revés, como él decía. Él es licenciado en antropología y presidente del colectivo Guías. Nosotros vamos, sí. No, toda la historia que no se conoce, ¿no? Estas investigaciones pueden develarnos una historia nueva, ¿no? Una versión, digamos, documentada de la historia que no se cuenta. Claro, que no se cuenta, exactamente. O que se cuenta todo lo contrario. Claro. Y que se busque instalar eso. Ojalá tenga el mismo lugar que otros fallos de juicios por la verdad, y que se incluyan en las currículas para de alguna manera poder empezar a contarlo. Vamos con una musiquita nomás, si les parece, y enseguida nomás regresamos.